continuamos pues con esta segunda parte de la clase. Y lo primero que vamos a hacer va a ser una tabla resumen de los diferentes casos que hemos visto para modificación de la matriz ZUS. ¿De acuerdo? En el primer caso, recordad que se trataba, partiendo de un ZUS original, como así será en todos los casos, un ZUS que tendrá por supuesto un nodo 0 de referencia y tantos otros nodos o buses como tengo por ahí, pues aquí se añadía un bus P. Un bus P conectado al bus de referencia y con una impedancia Z sub B. Y en este caso, ¿qué hacíamos? ¿O cómo se amplificaba la matriz? Esa matriz ZBus original. Bueno, pues teníamos la matriz ZBus original y esta se ampliaba con una fila de ceros desde el primer elemento al último elemento y con una columna de ceros desde el primero al último elemento, excepto el elemento esquina, el cual era la impedancia Z sub B. Dicho esto, continuamos recordando el caso 2. Pues bien, en el caso 2 teníamos por supuesto una matriz ZBus original con un bus 0 de referencia y entre todos sus buses pues un bus K. Y a ese bus K le conectamos una impedancia Z sub B con un nuevo bus P. ¿Cómo se ampliaba en este caso la matriz de impedancia? Pues fijaros, pues partiendo de ZBus original, añadíamos también una nueva fila y una nueva columna, donde la fila era la misma fila K y la columna es la columna K. Y el elemento esquina Z sub KK más Z sub B. O lo que es lo mismo, la impedancia de Thevenin para este caso. Continuamos pues con el caso 3. Aquí, en el caso 3, lo que teníamos era la matriz o el sistema representado por un ZBus original. Ese ZBus tenía un nodo o bus 0 de referencia y un bus K existente. ¿De acuerdo? Y lo que hacíamos aquí, o lo que se nos pedía, era añadir una impedancia Z sub B entre ese bus y el bus de referencia. Pues bien, para ello lo que hacíamos aquí era poner un bus intermedio P. Un nodo P o un bus P que es temporal. ¿Cómo quedaría en este caso? ¿O qué es lo que se haría en este caso? Pues fijaros, tendríamos la matriz ZBus original y le añadiríamos una fila que sería
la fila del bus K, igual que antes, y una columna, que sería la columna del bus K, y un elemento esquina, que sería Z sub KK más Z sub B. Y aquí tendríamos la matriz Z-bus. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que esta matriz Z-bus que hemos hecho, nos hemos inventado un nodo P o un bus P temporal, pero que realmente no existe. Claro, al inventarnos el nodo P o el bus P, tenemos la columna de P y la fila de P. Pero esa fila y esa columna hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque si antes teníamos n buses, ahora seguiremos teniendo n buses. Y por tanto, la matriz n bus ha de ser n por n. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente, que ya lo hemos hecho, se repite el caso 2. Y ahora, en segundo lugar, lo que hay que hacer es quitar la fila y columna P por reducción de Cron. Y ahí tendríamos este caso 3. Y vamos ya por último, al último caso, ese cuarto caso, en el cual se añadía una impedancia Z sub B entre un bus J existente y un bus K existente. Es decir, entre dos buses existentes conectábamos esa impedancia. Por lo tanto, nosotros tendremos nuestra red representada por ZBus original, red la cual tiene dos buses disponibles, el bus K y el bus J. Y añadimos por aquí Z sub B entre ellos. Pero directamente lo hacemos así. Bueno, lo vamos a hacer con la ayuda de un bus Q intermedio, el cual va a ser temporal. Bueno, pues vamos a representar esto mejor. En vez de ponerlo por aquí, vamos a decir que tenemos aquí frontalmente la impedancia Z sub B y aquí es donde incorporamos ese bus P que es temporal. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es formar la matriz incluyendo ese bus K y esa nueva matriz será la de la forma ZBus original. Y ahora aquí en la nueva columna sería la columna J menos la columna K. Aquí sería la fila J menos la fila K. Y aquí sería la impedancia de Thevenin de los buses J y K más Z sub B. Ya sería la nueva matriz. Donde esa impedancia de Thevenin entre los buses J y K, como ya sabemos, viene representada por Z sub JJ más Z sub KK menos 2 veces Z sub JK. Y ya por último, lo que tenemos que hacer es quitar fila y columna Q por reducción de Cron. Recordamos además
que esta reducción de Cron se calcula con esta expresión de aquí abajo, sería el nuevo elemento ZHI era igual al, perdón, es igual al elemento Z sub H de n más 1 por el elemento Z de n más 1 y partido Z sub JJ más Z sub KK menos 2 veces Z sub JK más Z sub B, siendo esta la forma en la que se aplica esta reducción de Cron. Pero únicamente recordaros que en este caso de la izquierda, en el caso 3, solamente tenemos el buscar, luego esto y esto, esos dos. Entonces, Z sub JJ igual a Z sub JK igual a 0 en el caso 3. Y con esto ya tendríamos un recordatorio de los diferentes casos con los que nos podríamos encontrar. Y dicho esto, podemos decir que estamos ya listos para hacer ejercicio. Vamos pues a empezar con el ejercicio, por ejemplo, número 1, que dice así. Dice, un condensador que tiene una reactancia de 5 por unidad. Esa reactancia, evidentemente, como es de un condensador, es de tipo reactivo y por tanto ese será negativo. ¿De acuerdo? Ahí estamos dando el módulo. Se conecta entre el nodo de referencia y el bus 4 del siguiente sistema eléctrico, el cual vamos a representar a continuación. Las corrientes inyectadas entre los nodos 3 en los nodos 3 y 4 son respectivamente I sub 3 igual a 1 ángulo menos 90 por unidad y I sub 4 igual a 0,68 ángulo menos 135 por unidad. Y las tensiones en los buses, esas tensiones iniciales, esas tensiones que hay en ese momento, son U sub 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4 por los valores y los ángulos, los argumentos que vienen dados por ahí. Además sabemos que la matriz Z-bus original del sistema es este. Y dice, calcule la corriente que consume el condensador. Bueno, pues evidentemente, antes que nada, hemos de coger y representar ese sistema. ¿De acuerdo? Para representar ese sistema, vamos a tener por aquí un bus 2, aquí entre medias, un bus 1, a su derecha un bus 4 y a su izquierda un bus 3. Y ya por aquí abajo, en último lugar, diremos que tenemos el bus 0. Y vamos a conectar. Bueno, tendremos dos líneas o dos resistancias entre 1 y 2, que evidentemente esto tendrá su equivalente en una sola. Pero bueno, aquí he representado como 2 porque viene de un problema en el que había bobinas acopladas, ¿vale? Y bueno, pues al sacarlo de ahí teníamos esa representación exacta. Tenemos todo eso y luego tenemos por aquí una fuente de corriente en paralelo con una reactancia y por aquí también una fuente de corriente en paralelo con una reactancia. Y así tenemos nuestro sistema con todas esas reactancias, ¿de acuerdo? Son impedancias, pero únicamente con la parte imaginaria correspondiente al elemento almacenador de energía, esa matriz Z-bus y ese enunciado. Y dicho todo esto,
pues nos piden que calculemos la corriente que consume el condensador. Lo cual vamos a ver, o vamos a calcular, mejor dicho, apoyándonos en el teorema de Thevenin. Y es que según vimos, con la aplicación del teorema de Thevenin a la matriz Z-bus, al conectar una carga entre un bus K, fuese el que fuese, que en este caso ese bus K es el bus 4 y el bus 0, pues tendremos esto. Entre el bus de referencia y el bus 4 tenemos ahí condensador, una reactancia de valor menos 5J por unidad. Y lo primero que tendremos que tener, pues bueno, va a ser el equivalente entre ese bus 4 y el bus 0 para acoplarle esa reactancia y a partir de ahí calcular esa corriente que circula por ese condensador, lo vamos a llamar pues I sub C. Entonces, como digo, al conectar una carga entre un bus K y el nodo de referencia, la impedancia equivalente de Thevenin será la impedancia 4,4. Es decir, esta de aquí es la impedancia que tenemos que utilizar. En caso de que fuera entre dos nodos o dos buses, de los cuales ninguno de los dos fuese el número 0, bueno, pues estaríamos hablando de otra cosa y la impedancia, bueno, pues tiene algún término más y es un poco, que no demasiado, un poco más complejo, ¿vale? Pero lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Pero en este ejemplo será entre un bus K genérico y el bus 0. Pues será la impedancia equivalente de Thevenin. Además, la tensión equivalente de Thevenin, hemos de recordar que es aquella que había en el bus previa a la conexión de la carga. Y por tanto será esta. U sub 4 igual a 0,949 ángulo menos 20,75 grados por unidad. Y teniendo esto, fijaros que ya tenemos, por tanto, el esquema o el equivalente de Thevenin, que vamos a representar a continuación. Pues vamos con ello a representar el equivalente de Thevenin. Y como sabemos, pues estará formado por una fuente cuya tensión de Thevenin será igual a la tensión que había inicialmente en el bus 4 y esa impedancia de Thevenin, que es igual a la impedancia que había en 4,4. Y esa impedancia que había en 4,4 era igual a 0,6989 J por unidad. Y esa tensión inicial en el bus 4, 0,949 ángulo menos 20,75 por unidad. Por aquí vamos a decir que tenemos ese bus 0 y por aquí lo vamos a llevar hasta afuera para añadir nuevas cosas sin problema. Vamos a decir que tenemos ese bus K. Y eso sería lo mismo que tener la red del sistema anterior. ¿Y qué es lo que conectamos ahí? Pues ya sabemos que es una impedancia. Realmente esa impedancia de tipo reactivo, un condensador. Su valor de impedancia vale Z sub B igual a menos 5J por unidad. Al igual que el resto de valores están dados por unidad. Por lo tanto, sin más dilación, pues está claro que esa corriente que va a circular por el condensador va a ser igual al valor que nos proporciona la fuente de tensión partido la impedancia de Thevenin, que es Z44, más la impedancia del condensador, que la hemos llamado Z sub B. Y por tanto, esto será igual a 0,949 ángulo menos 20,75, esa es la tensión, dividida entre la suma de esas dos impedancias, que será 0,6989 J menos 5J. Y esto, operando, nos da igual a
0,0782 más 0,2063 J por unidad. Que si queremos expresarlo de forma compleja, que muchas veces nos es más cómodo para tener el módulo, pues esa corriente que consume el condensador será igual a 0,2206 ángulo 69,24 por unidad. Y aquí tenemos ya pues resuelto este primer ejemplo. Y vámonos, sin más dilación, al segundo ejemplo. Pues bien, en este segundo ejemplo, fijaros que partimos de los datos del ejemplo anterior. Y dice así: sabiendo que en el ejemplo anterior la corriente calculada sale desde el bus 4 en dirección al nodo de referencia, o sea, sabiendo que tiene ese sentido de circulación, calcular la variación de tensión en todos los buses. Bueno, pues la expresión para la variación de tensión en base a la ley de Ohm, pues ya sabéis que será de esta forma: variación de tensión igual a matriz Z-bus por variación de corriente. Siendo o donde esa variación de corriente es igual a ¿qué? Pues esa corriente nueva que se inyecta o se deja de inyectar respecto a las condiciones iniciales de funcionamiento. Y entonces, únicamente lo que estamos haciendo es que tenemos aquí todos los buses menos el 0, el bus de referencia que no se representa. Entonces tenemos que ver qué pasa en el resto de buses. Pues bien, pues tanto en el bus 1 como en el bus 2 como en el bus 3 la corriente es 0. Y por el bus 4, ¿qué pasa? Que esa corriente que hemos calculado sale del bus 4. Y sustituyendo valores, tenemos que esto es 0, 0, 0 y menos 0,2206 ángulo 69,24 por unidad. Y es que como la única variación de corriente se da en la corriente del bus 4, los únicos elementos de la matriz Z-bus que necesitamos son los de la columna 4, pues el resto se multiplican por 0. Es decir, de esta matriz, de aquí, que es de dimensión 4 por 4, solo necesitamos la columna 4. Y es claro, porque este elemento va a multiplicar a la primera columna en cada sitio, esta es la segunda, esta es la tercera, y todos son 0. Por tanto, vamos a calcular esa variación de tensión. Bueno, pues la variación de tensión en el bus 1 es igual a menos I sub C por Z14 es igual a menos 0,2206 ángulo 69,24 por 0,6368 ángulo 90. Y esto nos da 0,1405 ángulo menos 20,76 por unidad. Ahora, la variación de tensión en el bus 2 será igual a menos I sub C por Z sub 24. La variación de tensión en el bus 3 será igual a menos I sub C por Z sub 3, 4. Y la variación de tensión en el bus 4
será igual a menos I sub C por Z sub 4, 4. Sustituimos pues, la corriente será la misma en todas las operaciones, que es menos I sub C de C, por tanto es menos 0,2206 menos 0,2206 menos 0,2206 y ángulo 69,24. Vale, y esos elementos de la columna 4, en cada una de las filas, completamos la 2, la 3 y la 4. En la 2 sería 0,6414 ángulo 90. En la 3, 0,5511 ángulo 90. Y en la 4, 0,6989 ángulo 90. Y los resultados para las variaciones de tensiones 2, 3 y 4 respectivamente serían 0,1405 ángulo menos 20,76 por unidad, 0,1216 y ángulo menos 20,76 por unidad la variación de tensión para el bus 3 y 0,1542 ángulo menos 20,76 la variación de tensión para el bus 4 en por unidad. Y ahora que tenemos estas variaciones de tensiones, fijaros que hay que responder siempre a lo que se nos pregunte y no a otra cosa en el problema. Y dice, bueno, aquí diría calcular la variación de tensión en todos los buses. Por lo tanto, ya habríamos terminado ese problema. Pero si lo que me preguntaran es la tensión resultante en todos los buses, entonces no habríamos terminado el problema. Y entonces, y esto sería lo siguiente. Sería decir que la tensión resultante en el bus 1 sería la tensión que había inicialmente en el bus 1 más esa variación de tensión, la tensión resultante en el bus 2, pues esa tensión inicial que tenía más la variación de tensión correspondiente, en el bus 3 más de lo mismo y lo mismo por supuesto en el bus 4. Sustituyendo en cada uno de ellos, bueno, en el primero teníamos una tensión inicial de 0,969 y ángulo menos 18,42 grados más 0,1405 ángulo menos 20,76 grados, lo que resulta 1,109 ángulo menos 18,71 por unidad. Para el bus 2, la tensión resultante sería 0,967 ángulo menos 18,60 que tenía inicialmente, más esa variación de tensión que es 0,1415 ángulo menos 20,76. Y esto es igual a 1,108 ángulo menos 18,87 por unidad. En el bus 3 teníamos inicialmente tensión 1 menos 15,37 más 0,1216, que no es 17, 0,12 16 ángulo menos 20,76 es igual a 0,121 ángulo menos 15,95 por unidad. Y en el bus 4
sería 0,949 ángulo menos 20,75 que había inicialmente, más 0,1542 ángulo menos 20,76 y es igual a 1,103 ángulo menos 20,75 por unidad. Fijaros que las variaciones de tensiones las estamos sumando porque ya estamos teniendo en cuenta el sentido de la corriente en la ecuación anterior, donde la hemos cambiado el signo de disyunción. Por tanto, las tensiones resultantes serían estas. Y con esto terminaríamos este problema.